Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa de Palabras para una vida abundante. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos entrega de poder tener este espacio devocional tan maravilloso para nuestras vidas. Esta mañana quiero compartirles un texto que de manera personal considero un texto hermosísimo de gran sentido espiritual que se encuentra en el Salmo 40, un salmo que es atribuido a David y nos relata una experiencia con la cual me identifico personalmente, porque veo incluida mi vida dentro de las condiciones narradas y cómo la experiencia de ver a un Dios que obra en nuestra vida y que hace vigentes sus planes en cada uno de nosotros. Esta experiencia de este salmista relata la salvación de Dios, quien escucha y se inclina para poder alcanzarlo y liberarlo. Quiero leer en la versión La Biblia de nuestro pueblo, que nos da un poco más de claridad alrededor de la experiencia que vive este hombre. Y dice en el versículo 2 de la Biblia de nuestro pueblo: yo esperaba impacientemente al Señor, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, asentó mis pies sobre una roca, afianzó mis piernas, me puso en la boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo se sobrecogieron y confiaron en el Señor. Feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Eres incomparable. Quisiera anunciarlo, pregonarlos, pero superan todo número. Como vemos en este relato, a diferencia de la versión Reina Valera, nos deja ver con la expresión de la idea de la impaciencia. Es decir, este hombre está viviendo un suceso de desesperación por lo que está viviendo y que muestra una situación demandante en su vida. En medio de lo que está viviendo, clama al Señor. Es un grito de angustia que anhela ser escuchado. Lo sorprendente en medio de toda esta situación que relata este hombre es como ese Dios grande, maravilloso, que está en los cielos, poderoso, majestuoso, se inclina para escuchar al necesitado, al que está clamando por ayuda. Es una maravillosa y diciente expresión, eso de que Dios se inclina para escucharlo, ya que nos muestra el interés de Dios por nosotros los seres humanos, como dice el salmista en el Salmo 8, ¿y qué es el hombre para que de él tengas memoria y para que lo visites? Mis hermanos, es una experiencia maravillosa como relata este hombre, y es algo que debe despertar en nosotros ese entusiasmo, ese gozo de saber que hay un Dios que, aunque es grande y poderoso, como lo dice el salmista en este Salmo 40, se inclina, deja en términos figurados su grandeza para extendernos su mano y salvarnos de nuestra condición trágica y perdida. Vemos en el Salmo seguidamente que Dios no solo escucha al necesitado, no solo se inclina para escucharlo en medio de su angustia y su clamor pidiendo ayuda, sino que transforma esa condición de angustia, temor y miedo en una condición segura que trae reposo, paz y tranquilidad.
estas condiciones son las que nosotros llamamos salvación. Paz, reposo, tranquilidad, seguridad. Es la experiencia que vivimos aquellos que Dios ha llegado a nuestra vida. Esa idea que expresa como dice en Reina Valera, en el pozo de la desesperación del lodo cenagoso, vemos cómo de una manera muy, digámoslo así, muy elaborada, pero que también muy diciente, muestra en esta figura la condición desesperada que está viviendo este hombre, la idea del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Para aquellos que hemos conocido, que de alguna manera hemos estado en lugares donde el agua no llega, o tal vez no hay muchos afluentes del agua, como pasaba en el pueblo de Israel, las personas cavaban pozos para poder extraer del fondo el agua. En la parte del fondo del pozo se formaba ese lodazal por el agua que fluía, y estar en una profundidad de un pozo, caer a la profundidad de un pozo oscuro donde no podemos ver nada, donde a esa profundidad tal vez no podemos ser escuchados, y en medio de la angustia querer salir, en medio de esa condición, de ese fango, tratando de salir, cada vez nuestros pasos nos hunden más en medio de la desesperación, mostrando así que la condición que vivía David, a quien se le atribuye este salmo, era una situación bastante compleja, una situación de la que tal vez muchos de nosotros ha podido vivir en medio de nuestras angustias y dificultades, tal vez queriendo buscar salidas a nuestra manera, y descubrimos que cada vez nos hundimos más porque no hallamos luz, porque no encontramos salidas a la dificultad. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia que vive este hombre y en medio de esa demanda existencial, él clama a Dios y descubre que en medio de su clamor hay un Dios maravilloso que se inclina a él, lo escucha y cambia total y radicalmente su condición de desesperación, ¿sí? Y en contraste con eso lo coloca en roca firme y sólida, que le permite a este hombre que sus pies y su vida estén en un lugar seguro. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa. Poder ver la situación de este hombre en medio de la angustia, la desesperación, como en un pozo en la profundidad, donde el lodo lo tiene sumergido, pero que clama a Dios, y Dios se inclina a él, extiende su mano y lo saca de esa condición, como dice en el versículo 13, me levantó de la fosa fatal, versículo 3, perdón, de la charca fangosa, asentó mis pies sobre una roca, afianzó mis piernas. Dios, cuando llega a la vida, puede ser la tragedia más grande por la que estemos pasando, puede ser la dificultad más apremiante, pero Dios, cuando llega a la vida, nos trae gozo, nos trae reposo, nos trae paz, cambia nuestra tragedia, nos da luz, nos da esperanza. Dios cambia las condiciones de nuestra vida. Y como les decía al inicio, me identifico mucho con esto, porque cuando estamos sin Dios y queremos vivir al margen de Él, haciendo de nuestra vida conforme a nuestros criterios y nuestras ideas, descubrimos que muchas veces vivimos en un pozo donde nos sentimos desesperados, que el fango y el lodo se apoderan de nuestro entorno y no vemos salida, pero que en medio de nuestra tragedia y en medio de la que pude haber vivido, descubrí que había un Dios que me podía escuchar, y clamé a Él, y descubrí que como ese Dios
se expresó en mi vida, cambiando la condición de desesperación y de angustia por gozo, paz, regocijo, a tal punto que en el más adelante, este hombre queda maravillado y tocado profundamente por esta experiencia de ser salvado por Dios, que ha cambiado su angustia y ha colocado, como dice la expresión en el versículo 4, me puso en la boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Este hombre se llenó de razones por la experiencia de la salvación recibida. Este hombre hoy está maravillado, clama a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, expresando con gratitud todo lo que había experimentado en su vida, que Dios haya extendido su mano, que Dios le haya escuchado. Y aunque este hombre se llena de muchas razones, aún descubre que todo se queda corto, todo lo que pueda elaborar frente a la grandeza del Dios que ha obrado en su vida. Ese Dios sobrepasa cualquier razonamiento que pudiera describir el gran amor de Dios y su obra en la vida de los hombres. Por lo tanto, cuando dice en el versículo 6, cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro, eres incomparable. Quisiera pregonarlos, pero superan todo número. Cantamos una alabanza, amor de Dios, tu inmensidad. El hombre no podrá contar. Este hombre, a pesar que está lleno de razones por la salvación recibida, sin embargo descubre que su alabanza se queda corta. Las razones que pueda elaborar de ese Dios quedan muy resumidas frente a la grandeza de ese Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y vamos encontrándonos con Él, nos damos cuenta que cualquier pensamiento que hayamos elaborado queda muy corto frente a lo que vamos conociendo de Dios, y eso nos motiva cada vez a encontrarnos, a seguir descubriendo ese Dios. Es algo maravilloso que nos mantiene motivados, nos sorprende, cada vez Dios nos sorprende de una manera especial y maravillosa. Por eso ser salvado lleva a este hombre no solo a proclamar públicamente su experiencia de salvación, sino que logra entender el sentido de fondo de su vida frente a este Dios que ha obrado en él. Por lo tanto, llega a entender que Dios no espera de su vida alrededor de lo que Dios ha expresado en él en medio de lo que ha vivido, en contraprestación ninguna hazaña o algún sacrificio por lo recibido. Este hombre descubre algo muy profundo y que se convierte en toda la experiencia y el propósito de la salvación que recibimos de Dios. Este hombre descubre que Dios está buscando no sacrificios, no hazañas. Dios está buscando oídos sensibles que escuchen y voluntades dispuestas a la obediencia. Como dice en el versículo 7, tú no quieres sacrificio ni ofrendas, me has abierto el oído, no pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo, aquí estoy, como en el libro está escrito de mí. Deseo cumplir tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en mis entrañas. Gloria a Dios. Este hombre vive la experiencia de salvación. Un hombre que vivía angustiado, desesperado, sin salida, sin esperanza, clama a Dios. Este Dios se inclina, mostrando el amor y el interés por la vida de este hombre, por la vida del ser humano. Podríamos decir en términos generales, Dios está interesado en salvar al ser humano, y como experiencia lo he podido proclamar, lo he podido vivir. Dios se interesó por mí, Dios se inclinó y me extendió la mano en el momento que más lo necesité, como lo vivió este salmista, este hombre que escribe este salmo maravilloso, y vive la experiencia de que su vida es transformada
Y Dios cambia nuestra condición de tragedia, de desesperanza, de oscuridad, y nos da gozo, nos da luz, nos da la oportunidad de colocar nuestros pies en roca firme, que es Cristo Jesús, y nos sostiene a través de la iglesia. Nos cambia la condición. Estaba en el mundo perdido, pero Dios obró en mi vida y cambió mi condición y me colocó en Cristo y me ha colocado en la iglesia, donde mi vida está sostenida por la gracia de Él. Por eso, alabarle y glorificarle se ha convertido y se convierte en la experiencia de todo aquel que ha sido tocado por Dios. Pero sin embargo no nos quedamos solo con el gozo y la alegría y agradecer a Dios por lo que está haciendo, por lo que ha hecho en nuestra vida, sino que como este salmista descubrimos que hay razones de fondo y propósitos en la salvación que Dios nos ha entregado. Y es que Dios nos salvó para que proclamemos, para que exaltemos su nombre, pero también para que vivamos en la voluntad de Él. Por lo tanto, Dios está esperando que todos aquellos que hayan vivido la experiencia de salvación como lo vivió este salmista, descubran el propósito de fondo y descubran que Dios está buscando oídos sensibles que puedan escuchar su voz y voluntades dispuestas para obedecerle. Y eso hace el culto a Dios, y con eso honramos y glorificamos a Dios, y al final, en medio de nuestra glorificación, el mundo puede, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra obediencia, también abrir las puertas de su fe para conocer a ese Dios que ha obrado en la vida nuestra. Hoy le invito, mis queridos hermanos, en esta mañana, a todos los que me están escuchando, a todos los que han vivido la experiencia de salvación de Dios, cómo se han visto perdidos en algún momento y han visto la poderosa mano de Dios obrando en su vida. Hoy tenemos razones suficientes para alabarle y glorificarle, pero no solo el hecho de proclamar con nuestra boca lo que Él ha hecho públicamente, sino que disponemos nuestra vida para atender a su voz y comprometer nuestra vida a la obediencia a Él, para que el mundo conozca que Dios es grande y poderoso y que cambia y transforma vidas y que hace de lo imposible cosas posibles. Por eso, al que no ha vivido esta experiencia, lo invito a que hoy reconozca que hay un Dios que también está interesado en usted, que quiere salvarlo. Clame a Él, pídale, y no importa qué situación esté viviendo, Dios obrará en su vida. Así que vamos a orar, mis hermanos. Les invito en esta mañana que dispongamos nuestra vida, cerremos nuestros ojos. Y si usted hoy descubre que este mensaje Dios le está hablando, Dios está tocando su vida, dele gracias y coloque su vida en manos de Él. Soberano Dios y Padre eterno, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por todos los recursos que día a día nos entregas. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias porque extendiste tu mano, Señor, en el momento en que más lo necesitamos, Señor. Nos dejaste ver que en medio de tu grandeza, Señor, nos tuviste en cuenta para poder ayudarnos, para poder sacarnos del pozo de la desesperación, y nos has colocado en roca firme que es Cristo Jesús, y nos has traído a la iglesia, Señor, territorios de salvación, donde hoy nuestra vida está segura, donde estamos creciendo, donde estamos recibiendo de tu gracia y de tu amor. Hoy muchos necesitan esa salvación y sé que tú estás interesado en la vida de cada uno de ellos. Hoy nos tienes, Señor, como instrumentos tuyos para llegar a esas personas, para que podamos extender la mano y mostrándole a través de nuestra vida que tú les amas y que tú estás interesado en ellos. Gracias, soberano Dios, gracias por todo lo que nos ofreces. Gracias por esta experiencia grata de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén.